Muy buenos días, mis hermanos. Estoy muy contento de volver a estar con ustedes en la mañana, después de que los hermanos expusieron sus tareas. Me llena el corazón ver que estudiaron, que estuvieron investigando. Para mí es un deleite poder ver que ustedes están por lo menos metidos un poquito en toda esta investigación histórica, que como pueden ver es muy bonita, muy rica, muy amplia. Pero estoy muy contento de regresar en la mañana a la clase. Hoy retomamos nuestra clase de membresía. La última vez que tuvimos la clase, antes de que dieran las tareas, Pastor Jesse nos trajo Sol y Deo Gloria, no sé si ustedes recuerden, la última de las solas, en donde él primero nos explicó el concepto de gloria en general, y ya después nos explicó que el fin último de la salvación es la gloria de Dios. Por eso es por gracia. Vamos a su hojita de hoy. Y dice así el título de la clase, aunque ya la casa de Armandito nos habló de ella, de esto, quiero retomar algunas cosas importantes. Movimientos post-reforma. Después de haber dejado que algunos miembros de la iglesia expusieran sus investigaciones, ahora retomaremos nuestro curso de membresía. Recordemos que la reforma protestante es una respuesta a los abusos de la Iglesia Católica Romana. Creo que eso lo hemos repetido 1000 veces ya. Entonces tenemos, hermano Jesús, que tener eso claro. La reforma protestante es una respuesta a los abusos que en aquel tiempo estaban pasando con la Iglesia Romana, la cual promovía doctrinas como el purgatorio, la salvación por obras, las indulgencias sin arrepentimiento, entre otras más. A este abuso fue que los pre-reformadores, John Huss, Wycliffe, otros más, los pre-reformadores, los reformadores, Lutero, Zwinglio, Calvino, y por reformadores, los movimientos después de la reforma, se levantaron en contra, trayendo como resultado lo que hoy conocemos, hermanos, como el movimiento protestante. Entonces, si se acuerdan un poquito de lo que nos dijeron los hermanos, es que no solo fue un movimiento religioso, sino que afectó la cultura en general, el movimiento reformado. Bueno, ahorita voy a aclarar qué es eso de reformado, pero el movimiento de la reforma no solo trajo una reforma en la iglesia, sino que fue un impacto cultural, social. Rebeca nos explicaba que en ese tiempo se inventa la imprenta, qué cosas, ¿no? Que en el mero tiempo de la reforma se inventa la imprenta y las 95 tesis de Lutero empiezan a correr porque se inventó la imprenta. Como dice Gálatas, en el tiempo específico vino el Hijo. Y cuando vino Jesús, Roma había inventado, ¿se acuerdan? Los caminos, el correo oficial y formal de esos tiempos. También Roma lo mejoró, había empezado un poco antes, pero Roma, todo estaba listo para que el evangelio empezara a correr en el tiempo de Roma. De esa misma manera, el Señor escogió el tiempo perfecto para que la reforma explotara. Del movimiento protestante, los historiadores afirman que la doctrina está explicada en lo que conocemos hoy como las 5 solas. O sea, Pastor Jesse nos explicaba un poquito de eso. No es de que en la reforma una persona hizo 5 solas y dijo, aquí está. No. Eso ya es historia, Arnoldo. Nosotros, al ver para atrás, resumimos, esto sería lo que los reformadores hicieron, pre-reformadores y post. Si unimos la doctrina de todos ellos, dicen los historiadores, se puede bien decir que son estas 5 solas. Y como decía, ¿pudo que hubiera más? Sí, pero 5 es la base de la doctrina protestante. Y nosotros somos protestantes. Entonces, estas 5 solas deben estar en nuestro corazón, en nuestro explicar,
el Evangelio. ¿Cuáles son? Sola Escritura. La Biblia es mi máxima autoridad, no la única, mi máxima. Sola gracia. Es Dios quien se movió a salvar. Sola fide. Es por la fe, Joshua, no por las obras que tú y yo podamos hacer, aunque una fe verdadera produce obras. Solus Christus. No hay ningún otro camino. Solo Jesús puede llevarnos al Padre. Entonces, eso, Berito, nos ayuda a entender que no debió de haber ningún tiempo en la historia que no tuviera que ver con Jesús. Porque si no, hubiese habido otro camino al cielo, que no era Él. Y entonces eso menoscaba, sin que lo veamos así, menoscaba esa perfección de Él. En el Antiguo Testamento eran salvos por esa fe que habían puesto en aquel que vendría. El movimiento protestante es demasiado rico en doctrina. Una vez que explota la Reforma, nacen los 4 movimientos más sobresalientes. No son los únicos, pero son los más sobresalientes. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son esos 4 movimientos sobresalientes? Los luteranos, los reformados, los anabaptistas y los anglicanos. Ya lo explicaron la semana pasada. Cada uno de estos movimientos protestantes son unidos en un sentido, en las 5 solas, ¿sí? En un sentido, las 5 solas los unen a los 4. Creen que por la fe, creen que es la Escritura, creen que es el Señor, ¿sí? Obviamente tienen sus diferencias unos con otros, pero podríamos decir que las 5 solas sí son una base de estos movimientos. Ahora, a pesar de esa unidad base, hay diferencias entre cada uno, de los luteranos, de los reformados, de los anabaptistas, de los anglicanos. A pesar de que tenemos una base que nos une, hay diferencias. Vean lo que pongo acá. Debemos ser muy tardos para criticar los movimientos protestantes. Si hay algo que tienen los católicos romanos es que ellos dicen, por su ruptura se han creado 1000 ramas y es culpa de ustedes, protestantes. ¿Sí? Ellos dicen, aquí la Iglesia Católica Romana tenemos una sola doctrina, tenemos a la cabeza que es el Papa y todos dependemos de él. Ustedes no saben ni por dónde andan. Esa es una de las de los argumentos que usan ellos contra nosotros. Pero bueno, no me puedo meter en ese rollo, pero no es cierto que ellos tienen una sola doctrina. Entre ellos mismos hay muchas cosas, hay padres que creen una cosa, hay sacerdotes que defienden otra. No es cierto que tienen una sola. Incluso entre los mismos papas se han peleado en cosas. No es cierto. Pero debemos nosotros de ser muy tardos para criticar a los movimientos protestantes, nosotros que estamos en el siglo XXI. ¿Por qué? Debemos entender esto. Ellos vienen de una jerarquía muy marcada por parte de la Iglesia romana. Todo lo que se les enseñaba era ley. O sea, el Papa dice esto, eso tiene que ser. No preguntes. Tampoco tenían acceso a las Escrituras. No tenían el acceso que tú y yo tenemos. Solo los clérigos y los estudiosos podían acceder a la Biblia, pero la hispanidad no podíamos. Entonces debemos entender esto. Ellos vienen esto es lo que dice, estas son las oraciones ya puestas en una guía, estos son los credos, no podemos ni siquiera cuestionar. ¿Y qué pasó cuando los prerreformadores cuestionaron? ¡Pum! Quemados, ¿sí? Perseguidos. Ahora, como decía Arnoldo, sabemos que ninguno de los movimientos ni ninguno de los hombres ha sido perfecto. Incluso los reformados persiguieron a anabautistas y los mataron. O sea, es un rollo, hermanos, pero en cuestión de que se hayan armado esas diferentes movimientos, no quiere decir que, o sea, ¿cómo lo pongo? Debemos de entender que ellos venían bajo un régimen y cuando
ellos se salen de Roma, es obvio, hermanos, que van a salir diferencias. Porque ahora ellos, cada uno va a empezar a estudiar las Escrituras. Van a ellos por primera vez a empezar a estudiar y a empezar a sistematizar lo que sería la doctrina protestante. Obviamente van a salir algunas diferencias. Vean lo que sigo diciendo. Venían de una jerarquía, todo lo que la Iglesia Católica Romana enseñaba era ley. Entonces debemos comprender que los movimientos protestantes, al separarse de Roma, tienen que formular su propia doctrina, y eso, Iglesia Bella, lleva tiempo y horas de estudio. Dependencia del Espíritu del Señor, por lo tanto, es natural que veamos diferencias entre ellos. Si bien ya algunos miembros expusieron los distintivos de cada movimiento, esto era punto y aparte, pero bueno. Si bien ya algunos miembros expusieron los distintivos de cada movimiento, quisiera dar este diagrama para tener en papel las diferencias entre unos y otros. En el diagrama solo pondré lo más significativo del área protestante. Volteen su hojita, porfa. Y vamos a ver ese primer diagrama. Ok. Entonces, la iglesia oficial era la católica romana, pero también estaba la ortodoxa de los griegos, pero ese es otro rollo. De ahí, Edwin, de los católicos romanos, nacemos nosotros los protestantes, 4 movimientos. Los luteranos, veamos primero los luteranos. ¿Qué creían los luteranos acerca de la cena del Señor? ¿Sí? ¿Qué es la cena del Señor, la Eucaristía? Veamos primero qué creían los católicos romanos. Los católicos romanos, aunque no lo puse ahí, creen que cuando tú das la cena, el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre verdaderamente del Señor, aunque siguen teniendo su forma de pan y de vino. A eso se le llama transubstanciación. Entonces, ellos declaran que cuando el sacerdote da la bendición al pan y al vino, ocurre un milagro en donde el pan se convierte en el verdadero cuerpo de Jesús y el vino en su verdadera sangre. Por eso ellos tienen el Santísimo, que es la misa, en el mero centro, porque es el momento del... Cuando yo he visto que le preguntan a algunos sacerdotes, lo que tú me quieres decir es que cada que ustedes hacen la misa están volviendo a sacrificar el cuerpo de Cristo, y pues tienen que decir que sí, porque dicen que es el verdadero cuerpo. Un pastor de mi seminario dijo, cuando el padre, el sacerdote levanta el pan y el vino, ordena que Cristo baje de su trono para ponerse ahí, en el pan y el vino. Bueno, a eso se le llama la transubstanciación. ¿Qué creían los luteranos de la cena del Señor? Bueno, los luteranos creían en algo que es conocido como consubstanciación. Católicos, transubstanciación, se transforma. Luteranos, consubstanciación. ¿Qué es eso? El ejemplo del pastor Will Graham me ayudó mucho. Tú tienes una esponja. Una esponja. ¿Saben todo lo que es una esponja? En inglés, sponge. Bob. Hay una esponja. Esa esponja es esponja. Pero ¿qué pasa si tú sumerges a la esponja en agua? Ahora la esponja sigue siendo esponja, pero contiene agua. Esa es la idea del luterano. El pan sigue siendo pan, pero contiene el cuerpo de Cristo. ¿Sí me expliqué? En vez de que digan como los católicos se transforma, ellos dicen, los luteranos, no, contiene. ¿Sí? La esponja sigue siendo esponja, pero tú la sumerges en agua, ya es una esponja con agua, contiene agua. Eso defienden los luteranos en cuanto a la cena del Señor. ¿Qué creen los reformados en cuanto a la cena del Señor? Y reformados, ¿y abajo qué les pongo? Entre paréntesis, calvinistas. Como decía Armando en su exposición, Calvino jamás hubiese querido que alguien se llamara calvinista.
Pero históricamente así es, ya se quedó. Mientras la historia no lo componga, nosotros debemos comprender que cuando alguien dice calvinista se refiere a un reformado. ¿Sí? No es de que seamos seguidores de Calvino, para nada. Calvino mismo se hubiera opuesto a esto, Lutero mismo se hubiera opuesto a esto, pero en la historia ya se reconocen como calvinistas. ¿Sí? Ok, entonces hermanos, aquí debo de hacer una aclaración. La Reforma Protestante es un movimiento en su todo. En su todo. Los reformados son un movimiento aparte. ¿Ok? Cuando tú dices la Reforma Protestante, tú estás hablando de algo muy amplio. Anabaptista, anglicanos, luteranos, reformados. Estás hablando de algo demasiado amplio cuando dices la Reforma Protestante, algo muy amplio. Pero cuando tú dices ya la doctrina reformada, ahora ya te estás hablando de una rama del protestantismo, y esos serían ellos, los calvinistas. Que como nos explicaba Armando una vez más, no comenzó con Calvino, empezó antes. Pero Calvino sistematizó muchas cosas en la institución. Cuando decimos reformados, cuando alguien te dice eres reformado, bueno, reformado como la Reforma Protestante lo soy. Pero reformado como calvinista puedo tener algunas diferencias. ¿A qué te refieres con tu pregunta? ¿Sí me explico? Bueno, eso es algo para tener en mente. Ok, volviendo. Espero me dé tiempo. Volviendo. Los luteranos creen en la cena del Señor con substanciación. ¿Qué creen los reformados? La cena del Señor creen que el pan es pan, el vino es vino, pero que al momento de la oración, la dedicación e impartirlo al pueblo, hay una presencia real de Cristo por medio del Espíritu Santo. Y me fascinó cómo lo puso, ya ni sé quién, pero dijo, bueno, vamos a contrastarlo con el que sigue. Vean lo que creían los anabaptistas. Los anabaptistas en cuanto a la cena del Señor, ellos decían, es solo un memorial. Es un recordar lo que pasó. Y por años, las iglesias cristianas, eso es lo que defendemos, que es un memorial. Pero después de escuchar lo que enseñan los de la presencia real y verlo yo mismo, dije, creo que tiene mucho sentido la presencia real de Cristo por medio del Espíritu. Ahora sí vamos a contrastar la presencia real y el memorial. El anabaptista dice, cuando tenemos la cena del Señor, y muchos bautistas en general, cuando tenemos la cena del Señor, estamos recordando lo que pasó. Es un memorial. Pero entonces, no recuerdo exactamente de quién lo escuché, hermanos, y dice, ok, sí es un memorial, pero no es solamente un memorial, es mucho más que un memorial. ¿Por qué? Dice, ponte a pensar, cuando tú vas a un panteón, tú vas a recordar a una persona que no está y que no puede venir y que no está presente, pero Cristo está vivo y está activo por medio de su Espíritu en todo lo que hay. Entonces dice, no es solo un memorial porque no estamos yendo a ver un muerto, ni estamos declarando que está un muerto, aunque sí, en alma los seres siguen viviendo en el infierno o en el cielo, Cristo está resucitado. Entonces dice, no es un memorial. Él verdaderamente, por medio del Espíritu, se presenta en la cena como en ningún otro sacramento. Bueno, pues el bautizo también es algo muy importante, pero sí me explico que cuando tío Jesse, pastor Jesse, nos imparte la cena, no es solo un recordar, sino que en el momento preciso, Cristo mismo alimenta su pueblo. Es impresionante, porque Él está vivo. Sí es memorial, claro, pero va más allá, porque está vivo. ¿Qué piensan los anglicanos? Los anabaptistas, cena del Señor, memorial. ¿Qué piensan los anglicanos? Presencia real también, imagínense, me puse a ver un poquito y los anglicanos dicen también hay la presencia real del Señor. No solo es el memorial. ¿Qué creen acerca del bautizo? Vamos al diagrama.
¿Qué creen acerca del bautizo los luteranos? Los luteranos bautizan bebés por aspersión o afusión. Aspersiones que solo te rocian o afusiones que te echan con una bandejita de agua en tu cabeza, similar al católico. ¿Sí? Entonces, en cuanto al luterano, ellos pueden bautizar bebés, aunque no sea la misma doctrina de Roma del por qué los bautizan. ¿Qué creen los reformados acerca del bautizo? Hermano, los reformados calvinistas también bautizan bebés por aspersión. Pero bautizan bebés, una vez más, no porque creen lo mismo que los luteranos y no porque creen lo mismo que los católicos. Los reformados calvinistas bautizan bebés por su teología pactual, que hablaremos de eso. Ahorita les estoy dando puro por encimita, hablaremos de eso más adelante, pero quería que vean conmigo estas diferencias puntuales entre los movimientos protestantes. ¿Qué creen los anabaptistas del bautizo? ¿Qué nos enseñaba Arnoldo? ¿Qué creen los anabaptistas del bautizo? Bautizan creyentes profesantes solamente. ¿Sí? Que el creyente, el que puede profesar su fe en Cristo, es el que debe ser bautizado según el anabaptista, no un bebé que todavía no sabe lo que hace y todo eso. Cada uno puede defender su punto con algunas escrituras y todo eso. Ahora sí, sí, si lo quieren poner ahí. Bautizan creyentes protestantes, pero ya no por aspersión, sino ahora sí, papacito, te resumerjo hasta que se vaya toda la maldad. ¿Sí? ¿Qué creen los anglicanos del bautizo? Ellos también bautizan bebés por aspersión. Los anglicanos. De hecho, mis hermanos, muchas iglesias que tú ves por ahí que parecen católicas son anglicanas. Son anglicanas. Los sacerdotes anglicanos utilizan la misma vestimenta que el católico en algunos puntos. Lo único que ellos sí se casan. Pues Enrique se quería casar y ellos los dejó casarse a los anglicanos. Van conmigo. ¿Qué acerca de la iglesia y el Estado? Y esto es importante también. Los luteranos creen que la iglesia y el Estado tienen que estar separados. Es muy importante, la iglesia y el Estado. ¿Qué es eso? Que el gobierno de las naciones donde estés tiene que estar involucrado con la iglesia, al punto de que se tienen que hacer leyes que el mismo gobierno pueda perseguir la herejía en dado caso, si es necesario, la herejía que se levante en contra de la iglesia que esté como, ¿cómo se dice? Aprobada en esa nación. ¿Sí me explico, hermanos? Por ejemplo, cuando Constantino en el 300 y tantos declara que el cristianismo es libre, ahora de ahí de Constantino el imperio romano se empieza a cristianizar al punto que entonces ya el gobierno y la iglesia se unen. Se unen y el que se levanta contra la iglesia en un sentido se levanta contra el emperador. La idea es que el gobierno debe de estar inmiscuido en las situaciones de la iglesia y viceversa. ¿Qué creían los reformados calvinistas? Que la iglesia y el Estado deben de estar unidos también. Ahora, aquí les va algo. Era tanto la unidad que había en el tiempo de los reformados y calvinistas que cada que nacía un bebé, el bebé para ser registrado en la nación como ciudadano primero se tenía que bautizar. De hecho, el bautizo era su registro de nacimiento. Eran tan unidos el Estado y la iglesia que en el bautizo, hermanos, el bebé era registrado y eso quedaba como legal para el Estado. La unidad, Estado e iglesia, van conmigo. Los anabaptistas, ahí sí definitivamente ellos pensaron que la iglesia no se debe meter en los asuntos, el gobierno no se debe de meter en los asuntos de la iglesia. Incluso en algunos lugares, hermanos, el Estado podía poner los sacerdotes que ellos quisieran y quitar los que ellos quisieran. A tal punto estaba la mezcla
que el rey o el gobernador podía decir, quítenme a ese, quítenme a ese, quítenme a ese. Ya no se trataba tanto del llamado del pastor o del obispo, sino de lo que el rey quería. O si el rey de repente decía, la nación se vuelve católica, no debía de haber ningún protestante porque era perseguido. Y después si subía Elizabeth y era protesta, entonces empezaban a perseguir el Estado a los católicos. ¿Sí me explico? Esta es la mezcla de Estado e iglesia. Entonces los anabaptistas dicen, debemos estar separados. ¿Cómo va un rey a decirle a una persona que él sí es obispo o no? Si no, no. Y los anglicanos, obviamente, hermanos, ¿quién era el mero mero? El rey. Unidos. ¿Me explico un poquito? Ahora, volvamos a su hojita. Espero ese diagrama nos dé un poquito más de idea. Sigo leyendo en donde dice, como podemos ver. Como podemos ver, hay algunas diferencias en los 4 movimientos. Y eso, iglesia, se esperaba. Era de esperarse. Ya no tienen a Roma dictaminando las doctrinas. Ahora ellos, por medio de un estudio exhaustivo de las Escrituras y convicción propia, llegaron a sus propias conclusiones. Era de esperar que no fueran conclusiones exactamente igual. ¿Me explico? O sea, empezaron a estudiar, a leer ellos. Y la reforma protestante no se detiene con Lutero, siguió avanzando. Y algunos otros reformadores más adelante encontraron errores de los reformadores y dijeron, creo que Lutero en esto probablemente se equivocó, o Calvino se equivocó en esto, porque fue avanzando un poco más la reforma y instituyendo documentos oficiales. Miren, de igual manera, cada tradición protestante formuló sus propias confesiones de fe, sus catecismos, documentos tan importantes como los 39 artículos. Estos ya son, Carlita, documentos protestantes. ¿Se acuerdan que en la historia vimos los concilios? Y los concilios nos dieron el credo el credo de los apóstoles fue antes del primer concilio, pero en la historia de la iglesia tenemos el credo de los apóstoles, tenemos el credo de Nicea, tenemos el credo niceno-constantinopolitano, tenemos la definición de Calcedonia, documentos oficiales de la iglesia. ¿Sí están acá? Entonces, así como la iglesia en su totalidad hizo documentos oficiales, ahora que la reforma se dio, ellos también van a hacer sus documentos oficiales, sus doctrinas en papel, explicadas. ¿Sí me explico? Era importante que ellos tuvieran por escrito quiénes eran y qué creían. Siempre, hermanos, se ha tratado de definir nuestra fe, decir lo que creemos. Entonces, en el tiempo de la Reforma era obvio que iban a salir confesiones, credos protestantes, ¿sí? Unos de ellos serían los 39 artículos, el Catecismo de Heidelberg, la Confesión belga, los cánones de Dort, la Confesión de Westminster, la Confesión Bautista 1689 de Londres, entre otros. Todo esto son documentos protestantes. Y si nosotros somos protestantes, o nos decimos protestantes, ¿cuál es nuestra herencia? Entonces, la mayoría diría, ninguna, yo la Biblia y el Señor y el Espíritu que me muestra. Pero creo, mis hermanos, que es muy peligroso no tener bases. Nosotros nos decimos protestantes, ¿cuál es nuestra confesión de fe? Porque, como decía Miriam, es que dicen que son tradicionales y se aferran a tradiciones de hombres. Eso que dicen los que dicen eso, esa es su confesión. No tienen confesión, esa es su confesión. Entonces, al no tener confesión, cada quien puede hacer lo que quiere, cada pastor puede subir aquí y decir uno una cosa, otro viene dentro de 8 días, dice otra, y traemos un invitado de Miami que hace milagros y dice otra, y no hay un orden.
La confesión en una iglesia nos da identidad. Nos ayuda a no salirnos por la tangente cualquiera. Los maestros que estén allá no van a estar enseñando. ¿Sí me explico? Nos da una unidad, nos da una estructura, nos ayuda a no salirnos por todos lados, a que no venga un predicador y diga completamente lo contrario a lo que yo les he enseñado, que no venga de repente Pastor Jesse y diga completamente lo opuesto a mí, que de repente, ¿sí? Las confesiones nos ayudan, y si somos protestantes, ¿cuál es nuestra confesión? ¿Cuál es nuestra herencia? Es entonces importante comprender que nosotros, la iglesia del siglo XXI, tenemos una herencia protestante que debemos, que debemos estar de cierta manera orgullosos de. Somos protestantes y debemos de estar en el buen sentido de la palabra, orgullosos de nuestra protesta. Esa protesta volvió las escrituras a la gente, nos sacó de la esclavitud de malas doctrinas como las indulgencias. De igual manera, como iglesia protestante, es importante que nos adhiramos a alguna de esas confesiones o tradiciones. Hermanos, nosotros no construimos teología en la nada. No construimos teología de la nada. Han pasado 2000 años de historia, 2000 años en los que el Señor ha utilizado a su iglesia para formular doctrinas sistematizadas que nos ayudan a expresar mejor nuestra fe. ¿Me explico? Ahora bien, dentro del diagrama que vimos, si notan, he puesto con letras rojas los distintivos de los reformados, y aquí ya solo me enfoco en dos grupos y dejo fuera a los luteranos y dejo fuera a los anabaptistas, los movimientos que provienen de los anglicanos. Con letras rojas me enfoco en dos grupos de ahora en adelante, y quiero que me pongan el diagrama una vez más para verlos. Ok, hermanos, miren. Nosotros no somos luteranos en un sentido. ¿Creemos la sola fe como Lutero? Claro que sí. ¿Creemos la sola fide como Lutero? Claro que sí. Pero en nuestra eclesiología no somos luteranos. Entonces a los luteranos los dejo un poco al lado. Pero después me enfoco en los reformados calvinistas. Y vean tres de los distintivos que vienen de esa tradición protestante. El primero es que dentro de la Reforma, los reformados antes de Calvino, Calvino y después de Calvino, enfatizaron en la soberanía de Dios en todos los aspectos. En todos los aspectos, la soberanía de Dios, sobre todo en la salvación. ¿Sí? De los reformados calvinistas viene el énfasis tan grande, no que el Lutero no creía en la soberanía de Dios, Lutero creía en la soberanía de Dios, pero dejemos a un lado los luteranos. La soberanía de Dios, y también se formuló demasiado la predestinación en el lado reformado. Y por último, y algo demasiado importante, en el ala reformada se forma la teología pactual. Ok, hermanos, entonces, si alguien te pregunta, ¿qué es la reforma protestante? Tú dices, es un movimiento muy amplio. Desde antes de Lutero, Lutero y después de Lutero. Esa es la reforma protestante. Pero si alguien te dice, ¿y qué es la teología reformada? Ahora ya se está refiriendo a este movimiento, que de base tiene las 5 solas, pero después construye su propia rama, en separación de luteranos, anabaptistas y anglicanos. Entonces, el reformado, ya como reformado, la cena del Señor la ve como presencia real. El bautizo, pueden bautizar bebés por su teología pactual. La iglesia y el Estado deberían de estar unidos, y enfatizan la soberanía de Dios, la predestinación y la teología pactual.
Después también dejemos un lado a los anabaptistas. Después volveremos a ellos. Pero tenemos a los anabaptistas y luego los anglicanos, que es la iglesia en Inglaterra por la separación de Enrique. ¿Se acuerdan? Ese era Enrique VII. Con la separación de Enrique, que se quería divorciar porque no había tenido hijos hombres, solo había tenido a María. Ellos creen en la cena del Señor como la presencia real, en el bautizo bautizan bebés. Ellos creen que la iglesia y el Estado deben estar unidos. Pero aquí viene algo importante, que lo voy a exponer mejor dentro de 8 días. De los anglicanos, hermanos, de los anglicanos nace lo que son los protestantes. Bueno, los anglicanos ya son protestantes en un sentido, ¿verdad? Pero ahora los puritanos nacen ahí. Y lo podemos decir así, los puritanos son los protestantes de la protesta anglicana. Los puritanos son aquellos que dijeron, ay, la iglesia anglicana se parece todavía muchísimo a Roma. ¿Por qué no mejoramos algunas cosas? ¿Sí? Nacen los puritanos. Y de los puritanos vienen los presbiterianos. Y hermanos, esta tercera rama ahí es lo que Renova se adhiere a los bautistas reformados. Y por último, más adelante nacen de la misma iglesia anglicana los metodistas. ¿Han visto la iglesia metodista por ahí? Varias. Viene del anglicanismo, por eso en el metodismo todavía hay ciertos vestimentos. Yo crecí en la metodista y me ponían mi toga para cantar en el coro y todo eso bien chulo, ¿viera usted? John Wesley fue el fundador. Entonces, quiero que veamos estos dos en especial. Los reformados calvinistas, entre paréntesis, y los anglicanos, que en el anglicanismo se hace una propia protesta, los puritanos, y se les llamaba, bueno, no me voy a meter en eso. Ya vieron los distintivos de cada uno. Ahora bien, ya creo que esto ya lo expliqué. Vayan al párrafo donde dice primeramente. Primeramente, el movimiento o tradición reformada enfatizó la soberanía de Dios en la salvación, la predestinación y también en algo demasiado importante, una hermenéutica pactual, que es lo que hoy conocemos como teología pactual. Los reformados, ¿sí? Recuerden, no es que solo un hombre hizo eso, no, hermanos, tomó tiempo, años atrás de la protesta y después de la protesta para hacer la teología pactual. La teología pactual es, en palabras sencillas, una forma de interpretar las escrituras a través de pactos. ¿Qué es la teología pactual? Una forma de interpretar la Biblia a través de pactos. ¿Quién sistematizó esta interpretación? Especialmente los reformados. ¿Quiénes son los reformados? La protesta protestante, la reforma, sí son parte, pero son algo en especial, una rama especial de la protesta. ¿Sí me explico? Ya me repetí mucho, quedó. Ahora vean, creo definitivamente que este lente de interpretación es el más natural. Póngame atención a cómo pongo las palabras. Creo que este lente de interpretación es el más natural y preciso. Por ejemplo, la Biblia de manera natural está dividida en 2 testamentos, o mejor dicho, en 2 pactos. Entonces, si tú te das cuenta, ¿cuáles son esos 2 pactos? Antiguo y nuevo. Ya solita ella se divide en pactos. Por eso dije natural. De forma natural ella misma se divide en pactos.
Entonces, podemos ver que es muy natural interpretar la Escritura de esta forma, puesto que en ella claramente leemos un antiguo pacto y un nuevo pacto. Lo que el movimiento reformado hizo fue tomar esa idea pactual, combinarla con la soberanía de Dios en la salvación y la predestinación y sistematizar o crear la teología pactual. La teología pactual es un lente de interpretación en donde se enfatiza la soberanía de Dios y la predestinación. ¿Quién formuló, quién sistematizó esa forma de interpretar? Los reformados. La teología pactual consiste en 3 pactos principales y desafortunadamente no voy a poder desarrollarlos, pero consiste en 3 pactos principales y 4 pactos subordinados. Este lente de interpretación nos ayuda a ver un plan soberano de Dios y que ese plan se desarrolla por medio de pactos concretos dentro de la historia de lo creado. De igual manera, vemos cómo hay un hilo conector de Génesis a Apocalipsis, enfatizando que la Biblia es completamente teocéntrica y que hay un plan desde la eternidad con el propósito de glorificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esto es la teología pactual. ¿Me pones la foto, mijo, porfa? Estos son los 3 pactos principales que vemos en la Biblia, principales y luego los subordinados. Los 3 pactos principales son el pacto de redención, después el pacto de obras y después el pacto de gracia. Si nosotros queremos leer la Biblia, podemos interpretarla de esta forma. 3 pactos principales: el pacto de redención, el pacto de obras y el pacto de gracia. Y abajo, hermanos, estos pactos de abajo fueron dados mientras el Mesías llegaba. El pacto de Noé se preserva por gracia, el pacto abrámico se escoge un pueblo, el pacto mosaico se da la ley y la promesa de rey, profeta y sacerdote, y el pacto davídico se declara que un hijo de David será el rey, pero no solo rey de Israel, sino del mundo, del universo. Entonces, ¿qué es, déjamela ahí tantito, qué es el pacto de redención? En la Biblia leemos muchas veces que se habla de antes de la fundación del mundo. ¿Se acuerdan ustedes? Muchas veces dice el cordero que está preparado antes de la fundación del mundo, predestinados antes de la fundación, todo eso. Eso nos quiere enseñar que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo tenían un plan. Y ese plan es salvar, redimir. Entonces, todo lo que va a ocurrir en la historia de todos nosotros y de todo lo que hay proviene del corazón de Dios. No puedo verlos todos, hermanos, pero si me tienen las citas, vamos a leer unas 2, 3 rápido. Juan 17:4 acerca del pacto de redención, porfa. Trato de terminar 10:30 en punto. Pacto de redención. Pacto de redención, Edwin, es un plan de Dios antes de todo. Antes de que Él dijera, y creó Dios la luz, ya había trazado el plan. Vean lo que dice Juan 17:4. Yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste. ¿Cuándo se la dio? Porque en nuestra mente decimos, oh, pues Jesús vino y de repente ahí ya se le quedó claro qué es lo que iba a hacer. No, esa obra se le dio desde la eternidad. Vean Juan 6:38-39, bien de volada. Juan 6:38-39. Porque he descendido, dice Jesús, del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y aquí nos da un poco más de qué es esa obra. Vean, esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite el día final. Es parte del, que yo no pierda nada. Y esto me da una seguridad preciosa, porque Él no va a perder nada. Entonces, otra más, Juan 10:17. Juan 10:17-18. Esto se hizo antes de que todo fuera creado. Este se llama pacto de redención. Pacto de redención. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo.
este mandamiento recibí de mi Padre. So Jesús ya dijo, vine a hacer la obra es que no pierda a nadie, sino que lo resucite, y esto es el mandamiento que recibí. La pregunta, Joshua, es ¿cuándo lo recibió? El pacto de redención, según el ente pactual de los reformados, es en la eternidad. O sea, a Dios no le cayó de sorpresa. Híjole, Adán ya se comió la fruta, ¿qué voy a hacer tú? No, pues plan B, Jesús baja. No, porque esto ya se le dio desde antes. Vean lo que dice Efesios 1, Efesios 1:4. Porque Dios nos escogió en Cristo, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Antes de cuándo? De que todo fuera puesto. Él ya había escogido un pueblo que iba a salvar antes de la fundación del mundo. Ese es el pacto de redención. Segunda de Timoteo 1:9. Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo. ¿Cuándo? Desde la eternidad. Lenguaje de que es algo antes de. Es el pacto de redención. Primera de Pedro 1:18. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres con cosas perecederas como oro y plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él, ¿quién? Cristo, estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se manifestó en la historia. Entonces, estaba preparado desde antes de la fundación del mundo la obra que iba a hacer y la gente que iba a salvar. Y Él dijo, no voy a perder a ninguno. Ese es el pacto de redención. Dios no anda por aquí arreglando los problemas que tú y yo hacemos. Él tiene un plan trazado y nadie lo puede detener. Y después explicaré el decreto de Dios, porque así como Él tiene su voluntad decretiva, tiene su voluntad preceptiva. Su voluntad preceptiva te dice a ti y a mí qué es lo que debemos hacer. La decretiva es lo que va a pasar. Esto es el pacto de redención, hermanos. Eso se dio en la eternidad. El pacto de obras es el que se llevó a cabo entre Dios y Adán. Y cuando Adán cayó, caímos todos. Y como Adán fue expulsado del Edén, todos nosotros nacimos fuera del Edén. Cabeza federal, imputación. ¿Se acuerdan de eso? Cabeza federal, un representante. Se nos imputa la injusticia de Adán, pero cuando creemos se nos imputa la justicia de Jesús. Pero creemos porque antes de la fundación del mundo, Él dijo, Yohai es mío. Por pura gracia, pura gracia. Ese es el pacto de obras. El pacto de gracia es ese pacto que Jesús viene a hacer a la tierra y a pagar y hacer la obra que el Señor le dio, el Padre, desde la fundación del mundo. No sé si me explico. Jesús en Lucas 21 dice, cuánto he querido cenar con ustedes. Esta es mi copa del nuevo pacto, y ahí se refiere al pacto de gracia. En nuestra siguiente lección estaremos viendo el movimiento puritano dentro del anglicanismo. Hermanos, ponme la foto de los pactos, hijo, de una forma muy superficial, muy superficial les acabo de decir cómo podemos interpretar la Biblia. La podemos interpretar con un pacto de redención diciendo que nuestro Dios es soberano y no tiene por qué andar viendo qué va a pasar para entonces Él decidir, pues me voy por aquí o me voy por allá. No. Él tiene un plan trazado. Nosotros no tenemos acceso a eso. Gloria a Dios que nos dijo que Él tiene un plan trazado. Y eso se va a cumplir. Bueno, se cumplió en Jesús, pero al final todos resucitaremos, todos los que Él ha querido que resuciten y los que vienen a Él. El pacto de obras es un pacto que Dios tiene con Adán. Y le dice, si comes, mueres. Por lo tanto, si Adán no hubiese comido, él podía llegar a un mejor estado del que tenía. Y si él llegaba a un mejor estado del que tenía, nosotros junto con él. Seguiríamos en Edén, por así decirlo. Él es expulsado del Edén, somos expulsados con él. ¿Alguien puede decir, eso es injusto? Podríamos pensar que es injusto, pero a la vez que también se nos justifica por Cristo, ahí sí no decimos eso es injusto, sino decimos amén, gloria a Dios. Entonces, así como en Adán somos condenados, en Cristo somos justificados cuando venimos a Él. Pero venimos a Él porque en el pacto de redención dice que escogió a algunos para salvación. Esta, mis hermanos, entonces es
la forma de interpretación que específicamente los reformados calvinistas crearon. No es un invento porque ya desde antes lo había hablado Agustín de Hipona en el 400, lo había hablado Ireneo de León en el 100 y tantos. O sea, no es un invento de la Reforma, sino que aquí lo sistematizan de manera correcta, en 3 pactos principales y 4 pactos subordinados para que llegara el Señor. Esa es la forma de interpretar la Biblia que tenemos en esta iglesia. Entonces, este es un curso de membresía. Tú estás asistiendo a una congregación que es católica. ¿Por qué católica? Porque cree en los documentos originales de los primeros concilios. El credo de los apóstoles, el credo niceno, el credo de Atanasio, el credo constantinopolitano y toda la cristología que se desarrolló en Calcedonia. No creemos en el monofisismo ni en el monotelismo, ¿sí? Entonces, tú estás asistiendo a una congregación que es católica en el sentido de los documentos. Estás asistiendo a una congregación que es protestante en el sentido de las 5 solas, de las solas de la Reforma. Pero también estás asistiendo a una iglesia que interpreta la Biblia de forma reformada a través de sus pactos. Y por último, y eso se los digo dentro de 8 días, pero hagan como que no se los dije ahorita, ¿ok? Dentro de 8 días cuando se los diga se sorprenden. Y por último, estás asistiendo a una iglesia bautista reformada que bautiza creyentes, que cree que la iglesia y el Estado deben de estar separados, pero que es reformada en su interpretación pactual. Por eso es bautista, pero es reformada. Entonces nosotros somos bautistas reformados. Ay, no, ustedes. No, es que es para la otra, ¿verdad? Dijimos que era para la otra. Sí. Sí. Entonces, en base a eso, dentro de 8 días les presento los 3 logos que están compitiendo por ser 3 logos que estarán compitiendo por ser el nuevo logo de la iglesia. Y obviamente en las redes sociales nos vamos a cambiar a Iglesia Bautista Reformada Renova. Pero ahora ya usted sabe qué es eso. ¿Qué es eso? ¿Somos católicos? Sí. Bueno, si le preguntan, oye, ¿tú eres católico? Sí, pero no. Definamos. ¿Romano? Negra la borrega. Soy católico por los primeros concilios y documentos. Soy protestante por las 5 solas, soy reformado en interpretación pactual y soy bautista porque creo que se bautiza al creyente y soy bautista porque creo que el Estado no tiene nada que ver con nosotros.